Seminario Fundamentos de Ética Profesional. Relación de antagonismo. En los últimos tiempos los juristas se han venido preocupando con mayor insistencia acerca de los límites que marca la moral a la fuerza de obligar el derecho o bien a la paulatina incorporación de contenidos morales en la formulación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas. El primer conflicto es el que acaeció con motivo de las consecuencias destructivas del abuso de los regímenes totalitarios y las normas jurídicas que les sirvieron para construir su discurso social y político de legitimidad. Las consecuencias de la posguerra dejaron en entredicho muchos de los planteamientos del positivismo temprano del siglo XX. Supuso ante todo, considerando el exterminio de los judíos por el régimen nazi, que había ciertas exigencias éticas elementales profundas, universales, que estaban en la base de cualquier civilización humana posible. Uno de los teóricos del derecho más importantes de la posguerra, Rand Ruch, piensa que para superar la concepción de abuso del positivismo de la legislación nacionalsocialista es menester determinar que el derecho surgido de este régimen no es absoluto derecho. Lo que esta situación histórica plantea es, pues, palabras más, palabras menos, la distinción entre lo legal y lo justo, identificada con los problemas de la Antígona de Sófocles, hace varios miles de años ya delineada. Este antiguo problema, el del enfrentamiento de lo legal y lo justo, tiene nuevas reexposiciones. Ya no se trata del conflicto entre las normas jurídicas que facultan a los funcionarios encargados de aplicar la ley, de acabar con la vida de los extranjeros o de los adversarios políticos. Ahora se trata de normas jurídicas que niegan el acceso a los servicios de salud o de educación a los migrantes, por ejemplo. En el fondo, lo que yace es el dilema que representa la democracia y su regla de mayoría como campo propicio de violación a los derechos elementales, vida o salud de las minorías. En ese terreno se circunscribe el problema de la legitimación mayoritaria y su posible enfrentamiento con los derechos fundamentales. No cabe sino pensar que por encima de la legitimidad mayoritaria existan un conjunto de cánones éticos que se superponen a ella, lo que entrañaría la asunción de límites al derecho tratándose de los principios éticos que abarcan transversalmente a modo de sistema a todo el sistema jurídico. Por lo tanto, cualquier decisión jurídica que traspase ese límite puede ser considerada como injusta. La consecuencia directa de ese límite a las decisiones de la mayoría democrática ha sido el llamado moralismo legal, mediante el cual la sociedad y los individuos tienen el derecho para protegerse a sí misma, para prevenir y evitar su propia desaparición. Ese derecho de corte universal interesa al ámbito de las relaciones de los individuos y su supervivencia biológica, cuyo derecho a la vida es el primer pedestal. Sirve la moral para crear, aplicar e interpretar el derecho. El jurista debe estar capacitado para distinguir por su contenido las normas jurídicas cuya genealogía es la propia conciencia o individualidad humanas, de aquellas que se derivan de las prescripciones sociales o comunitarias, esto es, heterónomas. En un sentido más amplio, el jurista tiene ante sí el reto de identificar la plausibilidad de las normas jurídicas por su conducción al racionalismo individualista que considera un in extremis que todo orden jurídico no será legítimo a menos que jurídicamente proteja al individuo, colocando al individuo como núcleo de toda legitimidad, como del enfoque funcionalista del derecho, que no hace sino subrayar la importancia de la estabilidad y control social como el fin último del derecho, a lo que es lo mismo que el individuo pueda llegar a ser, dependerá enteramente de los caracteres que adopte la respectiva sociedad. Una segunda conclusión es que el jurista debe tomar sus decisiones basado en razones jurídicas, es decir, en las normas jurídicas. Esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Esto no lo es tanto si consideramos los veredictos morales de la opinión pública y su distanciamiento respecto de las decisiones jurídicas. Si bien es cierto que la moral por sí misma no aporta determinación, seguridad y certeza jurídica, es también cierto que no se puede desechar su papel para auxiliar al operador jurídico a construir soluciones jurídicas socialmente relevantes. Al analizar los casos jurídicos difíciles, el jurista debe prever la utilización de métodos de ponderación que guíen el proceso de construcción de sus dictámenes y soluciones, máxime que la inclusión de la moral en los campos del derecho internacional, ambiental, civil, familiar, entre otros, se presenta con mayor intensidad conforme avanzan los días. Se trata en la mayoría de los casos de fenómenos de choque de principios jurídicos y en última instancia del conflicto de valores morales protegidos constitucionalmente. Recapitulación. ¿Recuerdan? Obligación moral y obligación jurídica.
Por una parte, la obligación moral que decía Kant, que se caracteriza por el motivo de la acción, que es la norma misma, mientras exige una conducta interna, posee validez ideal, es autónoma, no exige un cumplimiento obligatorio, mientras que la obligación jurídica, el motivo de la acción es un cálculo, un temor, una conveniencia adaptativa, es decir, algo externo a la norma. Una norma jurídica es heterónoma, se exige el cumplimiento obligatorio de la norma jurídica. Bueno, ¿qué dice la Sala Constitucional con respecto a las disposiciones de orden moral que contiene la Ley Orgánica del Colegio de Abogados? Veamos. Criterios de la Sala Constitucional. No cabe duda a esta Sala que por principio y por disposición de su ley orgánica, el Colegio de Abogados bifurca su acción en dos sectores. A. Por un lado, cumple una función de interés público que el Estado le ha encomendado en resguardo del debido ejercicio de la profesión. Este control o fiscalización lo puede ejercer sobre todos sus miembros por ser obligatoria a la colegiatura. La actuación del Colegio de Abogados y en general de todos los colegios profesionales, como ya lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva del 13 de noviembre de 1985, que encuentra su razón de ser especialmente en aquellas profesiones que se denominan de carácter liberal, en el interés público existente en que exista una preparación adecuada de sus miembros y en la estricta observancia de las normas de la ética y el decoro profesional. Para esta Sala Constitucional es precisamente en cumplimiento de ese fin de interés público que la Ley Orgánica del Colegio de Abogados autoriza al Colegio de Abogados para conocer y sancionar las faltas de sus miembros. B. Por otro lado, el Colegio de Abogados actúa en defensa de los intereses y el bienestar común de sus agremiados. En este caso de acción se persiguen fines de interés común. Sala Constitucional, voto 493 de 1993. Las actuaciones, dice la Sala Constitucional, las actuaciones de los tribunales de honor de los colegios profesionales no son violatorios del principio de juez natural consagrados en el artículo 35 constitucional, ya que la actuación de dichos órganos se limitan al análisis de los asuntos referentes al código de ética del profesional agremiado, estando reservada esta garantía fundamental a los asuntos que se sometan a las autoridades jurisdiccionales de la República. Evidentemente, los tribunales de honor no conocen asuntos de naturaleza jurisdiccional, sino que se trata de cuestiones internas, propias del colegio. La designación de tribunales de honor no contraviene, dice la Sala Constitucional, disposición constitucional alguna, ya que estos deben observar en los asuntos que son sometidos a su conocimiento el debido proceso, reiterando que el ejercicio de la potestad disciplinaria no puede considerarse como actividad jurisdiccional y que, por el contrario, los actos dictados por la Junta Directiva del Colegio son actos administrativos, sometidos en todo a la Ley General de la Administración Pública, por lo que son revisables en la vía judicial correspondiente.